Así que, bueno, entonces y vamos a continuar con la clase de variable indizada, los elementos, los componentes que vimos en la clase anterior. eh, a ver dónde los tenemos. Repaso aquí, clase 9, acá está. Hemos visto estos componentes: ingreso incondicionado de elementos, ingreso condicionado de elementos. Eh, sí, tiene razón. Ahora comparto mi escritorio, a ver si lo pueden ver. Perdón, me aceleré. Ahora lo ven. Eso. Muy bien, gracias. En- entonces, los primeros elementos que vimos, componentes para trabajar con los vectores, son estos, ¿no? La clase anterior. Ingreso incondicionado de elementos, ingreso condicionado, cómo mostrar los elementos del vector. Hicimos un recorrido ¿cómo lo podemos decir? Incondicionado, cuando sí o sí tenemos que recorrer uno a uno los elementos del vector, y luego también vimos cómo poder hacer un recorrido condicionado, lo que nos llevó a la búsqueda secuencial, que era la última diapositiva. Sí, acá está, ¿no? Este diagrama que tenemos aquí, que ustedes luego pueden cambiar esta parte que dice andenes por B sub i, y acá le pueden poner un valor buscado. Entonces ustedes están haciendo un, el algoritmo de búsqueda secuencial. Como notarán, falta la parte de entrada de elemento del vector, ¿no? La obviamos aquí, pero ustedes saben que en un problema debe estar siempre la entrada de datos. Y, y bueno, ese sería la búsqueda secuencial, toda esta partecita. Sí o sí la búsqueda secuencial la vamos haciendo con una bandera. Eh, Como les decía con los otros componentes, ustedes deben ir estudiando los diagramitas, bien, los diagramitas para tenerlos ya luego en una hoja, así como esto, con su nombre, cada componente, disponible, visto, ya estudiado, para poder aplicarlo en un problema. Bien. Entonces, a la vista de eso, ya podemos a lo mejor plantearnos eh, algún problema. En particular, en este trabajo práctico 7 también se va a dividir en tres partes. Bien, de todos estos problemas que tenemos aquí, podríamos comenzar con el ejercicio 3, hacer un planteo eh, para ver cómo, si tenemos todas las cosas necesarias, sabemos todo para poder, a ver, ahí maximizo, poder resolverlo. Bien, ¿qué dice el ejercicio 3? Dada una cierta cantidad de nombre de personas y sus correspondientes sueldos, mostrar el nombre de todas las personas cuyo sueldo es mayor que el promedio de los sueldos. Bien. Ajá. ¿Por qué les planteo este ejercicio y no el primero, no los otros? Porque bueno, a lo mejor como tiene que ver con algo de la vida real, digamos, no es tan numérico, puede ser más comprensible, ¿no?, el planteo. Pero también podemos analizarlo ya con casos de prueba y ya hacer algo más concreto. Bien, y después, una vez que entendemos, comprendemos el algoritmo, comprendemos el problema, comprendemos cuál es la metodología, digamos, a seguir, ya nos animamos con los demás que tienen que ver con los números, que si son estos, son otros, alguna característica, ¿no? Porque entonces, en este ejercicio 3 tendríamos que plantearnos, para empezar, cuáles son los datos de entrada, cuál es el dato de salida, y la pregunta por qué necesitamos vector y no lo hacemos con variable simple. Bien.
No sé si ya han analizado este problema en alguna otra comisión. Si no, seguimos con él. Si sí, hacemos otro. No, profe, hasta ahora analizamos el ejercicio 1 y 2 justamente. Bueno, muy bien, así vamos avanzando entonces. La primera pregunta sería, siguiendo la metodología, ¿cuál es la salida de esto? ¿Qué me están pidiendo cuando me dan este problema para resolver? ¿Cuál sería la salida? Y lo vamos a ir anotando, ¿bien? Mostremos el nombre de las personas cuyo sueldo sea mayor que el promedio de los mismos sueldos, ¿no? Bien, entonces vamos anotando. A ver, acá está mi pizarra. Entonces tenemos como dato de salida, tenemos nombres de personas. Bueno, pongamos ahí nombres. Bien, esa salida depende de una condición. Bien, entonces, ¿cuál es la condición? El sueldo sea mayor que el promedio. Ajá, bueno, pongamos que el sueldo sí, sea mayor que el promedio. El promedio. Bueno, pongamos promedio de los sueldos. Ahí. Bien. Ahora, ahí dice nombres, ¿verdad? Ahí dice nombres, pero en realidad yo lo que voy a nombrar son varios nombres, o sea que ya usando la notación que tenemos de variable indizada, podríamos decir nombre sub i. Cuando yo pongo ahí nombre sub i, bien, nombre sub i, estoy diciendo que es un elemento del vector, pueden ser varios, bien, es digamos el elemento genérico. ¿Y qué tiene que pasar? Si yo muestro el nombre sub 1 o el nombre sub 3 o el nombre sub 4, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que corresponder que el sueldo de esa persona, o sea, el sueldo sub i, tiene que cumplir la condición de que es mayor que el promedio de todos los sueldos. ¿Bien? Ahí estaríamos entonces analizando el problema. Ok. Ahora, si yo me piden los nombres, mostrar los nombres, y si me piden que eso dependa del sueldo, y dependa también del promedio, ¿cuáles son los datos de entrada? La cantidad de nombres y el sueldo. Bien, exactamente. Tengo una lista de nombres y una lista de sueldos. Bien, tendría entonces eso como dato de entrada. Ahora mencionaron la cantidad. Y eso ya es para empezar a pensar en componentes. En algún momento me dice cuál es la cantidad de personas que hay, o sea, cantidad de nombres y sueldos que vamos a necesitar como dato de entrada, según el enunciado. Hay una cantidad de personas. Exactamente. Entonces, si bien tenemos esto nada más como dato de entrada, no podemos poner cantidad de personas o cantidad de nombre, cantidad de sueldo, porque no nos está dando, no nos dice si son 100, 20 personas o n personas. Bien, pero ese dato ya nos tendría que estar dando la idea de los componentes que vamos a usar en el problema. Entonces recuerden que una vez que tenemos esto, podemos plantearnos un plan
¿sí? Sin pasar a más, o incluso, bueno, también sería bueno plantearle un caso de prueba para ver si lo hemos entendido. Pero bueno, pongamos acá una lista de componentes sugeridos. Se le escucha, profe, disculpe, se le escucha muy entrecortado. Unas palabras sí, otras no. Ah, bien, bien, bien. A ver, déjenme que vea por acá. Acá estamos grabando. Sí. Déjenme que vea el micrófono. Hola, hola. Bueno, voy a hablar un poco más pausado, puede ser la conexión. Igual de todos modos estoy haciendo la grabación y ahí creo, ahí va a quedar completo. Disculpen. Sigamos con la pizarra. Entonces, ya con esto podemos plantear o enumerar los componentes que vamos a usar. Bien, ya recién con lo que dijimos, ¿no? Que no hay una cantidad de personas, entonces estamos descubriendo de que vamos a hacer un ingreso condicionado. Bien, un ingreso condicionado de los elementos del vector. Bien, ingreso condicionado de los elementos del vector. ¿Qué otra cosa, qué otro componente vamos a usar? Según el enunciado, algo que ya conozcamos. ¿Qué les parece? Necesitamos un contador, un acumulador. ¿Para qué? Para poder calcular el promedio. Muy bien. Entonces, como ya sabemos que el promedio, bien, necesita acumulador, tranquilamente decimos, bueno, necesito el componente promedio, que eso incluye justamente un acumulador. Bien, y como no tenemos la cantidad de personas, vamos a necesitar un contador. Bien. Bueno, y la pregunta es la última en esto que estamos leyendo, analizando el problema, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer este problema con vector y no con variable simple? ¿Por qué tengo que hacerlo con variable indizada? ¿Qué les parece? Bueno, si no sale la respuesta, ¿por qué? Entonces vamos a plantearnos un caso de prueba. Y ahí tiene que salir la respuesta. Bueno, entonces, a ver cómo hacemos la lista de nombre y sueldo para que no se vea bien aquí. Entonces tenemos los nombres y tenemos los sueldos. Bien, yo lo voy a hacer en forma vertical. Es como si tuviera dos columnas. Bien. Por lo general los vectores los representamos en forma horizontal, pero acá también lo podemos hacer en forma vertical. Bien. Entonces vamos a suponer ahí, justo esa parte no se ve bien, pero se entiende que es los nombres, ¿no? Sí. Supongamos que tenemos acá a José. Bien. No sé, díctenme un sueldo para José. Tenemos por aquí a Matías. Por acá a Raúl. Por aquí a... Estoy pensando en un nombre corto. Iván. Ahí está. Tenemos 4 nombres. Bien. Y cada uno tiene su sueldo. Bueno. A ver, ¿de cuánto le damos? ¿Cuánto ganas a José? A ver, díctenme números, por favor. 40.000. Muy bien. Matías. 25.000. 25.000. Muy bien, gracias. Raúl.
Muy bien. Y el último, para Iván. 10.000. 10.000. Ok. Entonces, fíjense que tenemos los nombres, los sueldos, ¿bien? Obviamente, lo que me están pidiendo de salida, dijimos que son los nombres. Tiene que salir José, Matías, Raúl, pero no todos, sino aquellos cuyo sueldo, o sea, 40.000, 25.000, 23.000, 10.000, sea mayor que el promedio. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el promedio? Primero que nada, ¿cuántos elementos tenemos? Pongamos acá. Tenemos, esto va a ser, ¿cuántas personas tenemos? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, nuestro contador de personas, bien, porque ya teníamos una variable, un ingreso, perdón, un condicionado, quedó en 4. Entonces, el promedio de sueldo, ¿a qué va a ser igual? A sumar todos estos valores que si lo ponemos en un acumulador nos estarían dando, a ver, tenemos 8 por un lado, tenemos 8.000, 4, 2, 6, 2, 8 y 1, 9, 98.000, la acumulación de los 4 sueldos dividido la cantidad de personas, que es 4, bien. En cuanto quedamos acá, vamos rápido, 24.500. Entonces esto nos queda en 24.500, el promedio de sueldo, bien. Ese promedio de sueldo que calculamos. Ahora, una vez que obtuvimos este resultado, bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver sobre las personas, ¿sí? Pero sobre todo, ¿sí? No por los nombres, sino por los sueldos. Bien, tengo que volver por los sueldos y preguntar, ¿este 40.000 es mayor que el promedio? ¿Bien? ¿Cómo es la pregunta? Lo escribamos. Sería el sueldo. Ese 40.000, ¿de qué persona es? De la primera persona. Bien, pondríamos sub 1. Es mayor que este 24.000 que tenemos acá. 24.500, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Ponemos mayor que el promedio de sueldo. Bien. Si esta pregunta, esta comparación, respondemos que sí, obviamente nos va a dar que sí, tendríamos que mostrar José. ¿Bien? Luego haríamos la otra pregunta. Iríamos a la segunda persona. Sueldo sub 2 es mayor que el promedio de sueldo. En este paso tendríamos 25.000. Estaríamos preguntando, 25.000 es mayor que 24.500. Y a esta pregunta, esta comparación sería verdadera o responderíamos que sí. Por lo tanto, se mostraría Matías, se mostraría el nombre. ¿Bien? Luego tenemos que ir con la siguiente persona. Bien, la siguiente persona, voy a borrar este contador para que me quede espacio. Vamos a poner acá, contador quedó en 4. Haríamos la siguiente pregunta, si el sueldo de la tercera persona, también, ¿no? Y ya no me queda mucho espacio para escribir, es mayor que el promedio de sueldo. Estaríamos hablando de la tercera persona. El sueldo de la tercera persona es 23.000. Es mayor que el promedio de sueldo que calculamos 24.500. No. Entonces no mostraríamos Raúl. Luego pasaríamos, ya no lo voy a escribir, abajo a hacer la pregunta si sueldo de la cuarta persona, o sea sueldo sub 4, es mayor que el promedio 24.500, esto es 10.000, también responderíamos que no, por lo tanto Iván tampoco se mostraría. Bien, entonces de acá respondemos la pregunta, ¿por qué uso vectores y no
bueno, va a salir Matías y José, Raúl y el otro no, porque acá me damos con que no. ¿Por qué usamos variable indizada o vector y no usamos, decíamos, variable simple? Porque yo sé, en mi algoritmo que yo aprendí en el práctico anterior, sé calcular el promedio. Y lo sé hacer con variable simple. Bien, entonces diría yo, bueno, lo hagamos con variable simple. Pero no me alcanza la variable simple. ¿Por qué? Porque en un primer paso, yo con variable simple tranquilamente puedo hacer el cálculo del promedio. Bien, pero hay un segundo paso que es todas estas preguntas. Fíjense de lo que me pide el problema, en que yo necesito de nuevo el sueldo de cada persona y el nombre de cada persona. O sea, si yo uso variable simple, obviamente esos datos no los voy a tener. Por eso yo necesito tener almacenado, de esto que hicimos acá en este cuadrito, necesito tener todo esto almacenado, tenerlo sí o sí en la memoria, bien, para poder hacer una segunda pasada, bien, y procesar esa información, bien, una segunda pasada para resolver el problema. Bien, esa sería la respuesta, digamos. ¿Por qué usamos variable indizada o vector? Porque necesito tener toda la información para procesar y dar la salida. Bien, entonces eso es lo que tienen que descubrir y diferenciar, porque bueno, ahora vamos evaluando parcial, práctico por práctico, pero cuando se presenten el examen final, ustedes van a tener los problemas y si no prestan atención van a querer resolver algo con vectores cuando en realidad es con variable simple. O al revés. Si son buenos los profesores le van a decir, bueno, el primero es con variable simple y el segundo con vector. Pero si no, ustedes del enunciado y del caso de prueba que te planteen tienen que descubrir qué es lo que van a usar. ¿Bien? Ok, entonces acá tenemos un caso de prueba. Entonces la pregunta es ¿cuántos vectores necesitamos? Hasta ahora nosotros hemos visto trabajar con un solo vector, pero necesito un vector donde se van a guardar los nombres y necesito un vector donde se van a guardar los sueldos. Bien, esa es la idea. O sea, vamos a tener dos vectores. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es lo interesante? Que el primer nombre se corresponde con el primer sueldo. El segundo nombre se corresponde con el segundo sueldo. El tercer nombre con el tercer sueldo. Bien, y el último nombre con el último sueldo. Eso lo tenemos que tener en cuenta, bien. Bueno, vamos a plantear entonces nuestro algoritmo. A ver, ya sabemos, acá está, ya sabemos cuáles son nuestros datos de entrada, nuestros datos de salida, hay una condición y sabemos qué componente vamos a usar, lo tenemos que aplicar. Bien, vamos a esta pizarra y dijimos, Profe, tengo una pregunta. diga. ¿No se puede usar los vectores en el PCI? Sí se puede, solo que, bueno, en el PCI lo que no tenemos son nombres, bien, no tenemos lo que se llaman palabras en el PCI, solo números. A ver, nos fijamos acá en la ayuda. Tipo de datos, tenemos tipo numérico, tipo lógico y no tenemos palabras, pero tenemos carácter y sí podremos poner las iniciales de los nombres como para hacer poder trabajarlo aquí en PCI. Pero la clase anterior explicamos que para utilizar los vectores nos fijamos acá donde dice arreglos y ahí nos explica que cómo se define un vector para poder trabajarlo, bien, identificador y
entre paréntesis la cantidad de elementos máximas que hay. Igual acá en los ejemplos, ustedes se fijan, pueden ver cómo se hace, ¿bien? Acá hay un ejemplo. Y la forma antes de hacer nada para trabajar con un vector, lo primero que hay que hacer es decir, usar la palabra dimensión, el nombre del vector y entre corchete o paréntesis, ¿qué fue el mensaje? ¿Me siguen viendo? Parece que sí. La cantidad máxima de elementos que va a haber en el vector. Obviamente la cantidad real que vamos a tener va a estar en una variable n por lo general, ¿sí? De acuerdo a si es ingreso condicionado o incondicionado. Pero esto es como una reserva de memoria. Un control necesario para hacer que el programa funcione y no se quede sin memoria. ¿Bien? Y ahora lo vemos una vez que hagamos este ejercicio a ver cómo nos queda. Entonces, creo que vamos a hacer varias pantallas aquí. Seguimos acá. Dijimos que el ingreso va a ser condicionado. Ingreso condicionado. Yo ya lo tengo estudiado, ¿no? Vamos a ver dónde está. Cómo era el ingreso condicionado. Este era un ejemplo de ingreso condicionado, pero después lo sacamos en limpio y esta es, ¿bien? Este diagrama de aquí. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia con nuestro problema? Es que esto es para un vector. Yo necesito hacer el ingreso de dos vectores, porque tengo nombre por un lado y sueldo por otro. ¿Puedo hacer todo junto? Sí, puedo hacer todo junto, porque hay igual cantidad de nombre, igual cantidad de sueldos. Bien, entonces bueno, vamos a ver acá, a ver si hago una línea acá, se ve, sí. Comenzamos, igual si hace falta hacemos otra pantallita. Al comienzo no tengo ningún elemento, n en 0, y lo que nos dice ahí es que tenemos que ingresar el primer dato. Bien, en realidad no es un solo dato, nosotros tenemos dos datos, ¿no? Tenemos el nombre y tenemos el sueldo. Bien, tenemos nombre y tenemos sueldo. Bien, acá. Entonces recuerden, cuando no sé si me van a ingresar la cantidad de elementos que me van a ingresar, tengo que ver cuál va a ser el dato de fin de entrada. Bien, acá no lo pusimos, pero podría ser un sueldo negativo, menos 1 para, no se ve en esa parte, más al medio. Podríamos haber ingresado un menos 1, bien, en la parte de sueldo, para hacer de dato de fin de entrada. Bien. Vamos a aquí, entonces el primer nombre y el primer sueldo ingresan siempre fuera del ciclo de entrada. A ver si n es la cantidad de elementos, entonces ya no voy a usar nombre, pongámosle x. X van a ser, a ver, vamos, X va a ser el sueldo y Z va a ser el nombre, para poner algo. Ahí ingresamos, bien, sueldo y nombre. ¿Qué más dice el diagrama? Tenemos que evaluar la condición para X. Bueno, hagamos eso. Dijimos que si X es el sueldo, todos los sueldos tienen que ser mayores, igual, bueno, positivo, digamos. Si X es mayor que 0, bien, cumple la condición, o sea que voy a tener mi primer elemento para guardar en el vector. Entonces, incrementamos n, que funciona como contador, y ya tenía 0, ahora tengo el primero, ocurriría ahí,
y guardamos X en nuestro vector en la posición N. Bien, entonces mi vector lo llamemos sueldo. A ver si me alcanza aquí para escribir todo junto. Mi vector sueldo en la posición N, que la primera vez vale 1, voy a guardar ese X que dijimos que en esa variable vamos a guardar el sueldo. Bien, ahora, muy bien. Ahora, fíjense lo que hemos ingresado, supongamos José, y perdón, 40.000, que es el primer X que va a la posición 1 en el vector de sueldos. Vamos al vector. ¿Qué falta? Falta guardar José, que está en la variable, dijimos acá, Z, está el nombre, tiene que ir, ahí me faltó la S, sueldos, en el vector nombres, como tiene que coincidir la posición porque es la misma persona, también ponemos nombres sub n, ahí guardo Z. Bien, cerramos acá, mejoramos esta línea de aquí y ya me quedé sin espacio para escribir. Nos estaría faltando, fíjense, un último bloque acá en la parte de abajo. Me quedó un poquito grande, no lo voy a escribir aquí al costado. ¿Cuál sería? Repasemos. Bueno, si no me acuerdo, repaso. Fíjense, incremento el contador, ¿sí? Incremento el contador. Acá guardo el elemento que estoy diciendo, el número ese que ingresé, lo guardo recién en el vector. Y acá vuelvo a ingresar otro valor para que se retorne al principio y evalúe la condición de si seguimos en el ciclo de ingreso o no. Bien, entonces aquí abajo voy a hacer una flechita, nos estaría faltando el bloque para ingresar de nuevo otro sueldo en la variable X y otro nombre en la variable Z, y recién terminaría el ciclo. Bien, excelente, ahí quedaría así. A ver, ahí que se ve. Entonces ahí habríamos terminado el ingreso de tanto de los sueldos como de los nombres. Estaríamos haciendo todo esto, estaríamos cargando 40.000, José, 25.000, Matías, 23.000, Raúl, 10.000, Iván, cada uno en su posición. Al final ese contador, en realidad dijimos que era un contador, pero como es una variable que nos da la cantidad de elementos, las llamamos como n para el vector. Bien, al final n queda en 4. Bien, entonces aquí dijimos que podíamos guardar todos los datos, bien, y después de hacer la carga de datos, recién procesar la información, bien. Pero a veces hay cosas que se pueden hacer al mismo tiempo. Cuando voy ingresando los datos, yo ya puedo ir haciendo algo con esos datos. Por ejemplo, en este problema lo que me están pidiendo, ¿qué es? Me están pidiendo que calcule el promedio. Bien, yo sé que para calcular el promedio tengo que sumar todos los valores, bien, acumularlo, bien. Es decir, que cuando yo vaya llenando esto, ya puedo ir, si les parece, sumando los sueldos que son al cual voy a utilizar, digamos, la suma de ellos para calcular el promedio. Por lo tanto, acá, antes de que termine el ciclo, mejor dicho, antes de que ingrese algún dato, yo lo que puedo hacer es ir acumulando para calcular el promedio. Bueno, tenemos que corrija acá. Entonces vamos a tener aquí acumulador, guarda acumulador más X. Bien, ahí estamos. ¿Se entiende? Más o menos quedó escrito.
Ay, tantas notificaciones que llegan. Acumulador. Ahí está. Entonces, todo eso es lo que estaría faltando aquí abajo. Bien, antes de terminar el ciclo. Y por lo tanto, fuera del ciclo, antes de que ingrese todo, tendríamos que poner nuestro acumulador en 0. Y una vez que termine el ciclo de ingreso, o sea aquí, ya podría yo hacer el cálculo del promedio. Promedio de sueldo, bien, igual al acumulador dividido n. Bien, a ver, acumulador dividido n. Ahí está. Entonces, ahí yo ya tendría la primera parte del problema. La primera parte del problema. O sea, en una primera pasada voy cargando los dos vectores y voy haciendo la acumulación, voy de los sueldos, voy contando cuántas personas hay, termino eso y calculo el promedio. Bien. ¿Qué nos estaría faltando? Bueno, seguir con el problema, hacer una segunda pasada, bien, una segunda pasada para ir haciendo esta pregunta, si cada sueldo es mayor que ese promedio. Bueno, ahí ya lo dije, pero entonces ustedes cuando vean su caso de prueba y determinen que tienen que hacer un segundo recorrido, se tienen que preguntar, tengo que recorrer la segunda vez, ¿no? Tengo que recorrer todo el vector de principio a fin, sí o sí, o no. ¿Qué significa que no? Que si encuentro algo en el medio, ya me detengo, ¿bien? Entonces, esa es la pregunta que yo le hago. ¿Cómo va a tener que hacer el segundo recorrido? ¿Incondicionado de principio a fin o condicionado porque se detiene en algún lugar? Escucho. Condicionado, en algún momento. ¿En qué momento se detendría? Si debe detenerse. Cuando cumpla la condición. ¿Cuál condición? La del ciclo condicionado. ¿Cuál sería la condición? En este caso, Uh-huh. acá sería X sea acá el sueldo vendría a ser que el sueldo sea mayor que el promedio. Que el sueldo sea mayor que el promedio. Ajá. Bien, pero ¿cómo te diríamos? Esta pregunta, esta condición, fíjate vos que se repite. Y acá abajo dijimos que no puse el último porque ya no me quedaba espacio. Pero se va repitiendo, ¿verdad? Lo que se repite, eso que se repite, eso que se repite está en un ciclo. Bien, eso es lo primero. Ahora, eso que se repite, que es una pregunta, vos tenés que preguntarte, ¿se hace sí o sí con todos los sueldos? O llego hasta en algún momento, voy a hacer, en algún ejemplo, voy a hacer solamente con el primero, o hasta el segundo, o hasta la mitad. Esa sería la pregunta para saber. Porque si bien es una condición aquí, que nosotros le llamamos así, no es de ciclo, sino de alternativa. Bien. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta vos si es de ciclo o de alternativa? Vos te preguntás, sueldo sub 1 de la primera persona es mayor que promedio de sueldo. Si a eso vos respondes, ¿continúo haciendo algo o detengo el ciclo, detengo la repetición? ¿En cuál de los dos casos estaríamos? ¿Sí? Sueldo sub 1 mayor que promedio de sueldo. ¿Qué es lo que me pide el problema? ¿Qué es lo que me pide el problema? Acá lo tenía marcadito. Acá lo estoy mostrando. ¿Para qué necesito que ocurra eso? Para poder mostrar, exactamente. O sea que esto
Si se cumple esto, muestro el nombre. Bien, De las personas. de una persona. Sí. Si se cumple esto, muestro el nombre de la primera persona. Luego hago de nuevo la pregunta, sueldo de la segunda persona es mayor que promedio de sueldo. Si se cumple, muestro el nombre de la segunda persona y así con la tercera y con la cuarta. Entonces, lo que está sucediendo acá, esta pregunta que no terminé de escribirla a lo mejor, es que es una condición pero de alternativa y no de ciclo. Porque si vos te das cuenta, estoy haciendo tantas preguntas como tantas personas tengo cargadas, digamos. ¿Mm? Ahora sí la entendí. Muy bien. Exactamente. No es ni con. Ahora sí. Gracias. No tiene por qué. Ahí está entonces. Vamos a tener que agregar una página más aquí en blanco para poder continuar el diagrama, ¿bien? Entonces, ¿sí? Acá voy a poner continúa abajo, ¿no? Esto continúa en la siguiente página. Bien, acá a ver que aparezca acá. Ok, ahora sí. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es un recorrido de los elementos del vector. A ver, ¿sale? Sí. Y vamos a hacer un ciclo y pero antes de hablar de recorrido, lo que me determina a mí que hay un ciclo es justamente que se repiten las preguntas. Esta, ¿ven? Sueldo de la primera, sueldo de la segunda, sueldo de la tercera, sueldo de la cuarta. Eso se repite. Entonces, eso es lo que va dentro del ciclo. ¿No? O sea, pienso en la operación que se repite y después veremos si estoy recorriendo el vector. Entonces, lo que está sucediendo es esto. Se repite la pregunta, escribo la pregunta, el bloque de alternativa dentro de un bloque de ciclo. Bien, y ya veremos qué pasa. Entonces, la pregunta es si sueldos sub i. No se nota bien ahí. Vamos a poner sueldo sub i. Porque primero va a ser 1, después va a ser 2, después va a ser 3. Es mayor que el promedio de sueldo. Bien. Ahí se nota un poquito. Si a eso respondemos que sí, ¿qué va a suceder? Si respondemos que sí, el problema nos decía que teníamos que mostrar el nombre. Vamos a nuestro caso de prueba. Entonces, estoy preguntando, ¿este sueldo es mayor que el promedio? Sí, ¿qué muestro? El nombre. ¿Cualquier nombre? No. El que está en el mismo renglón. O sea, el que corresponde a la misma persona. Si el sueldo está en la posición 1, tengo que mostrar el nombre de la posición 1. Bien, eso es lo que estaríamos diciendo básicamente. Entonces, pero como sé, también sé que, fíjense, primero por la primera, después la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, como veo que aquí va cambiando el número, este numerito, entonces esa que va subiendo de uno en uno, eso va a ir y nos indica que hay un índice, hay una variable que va a ir sumando, va a ir teniendo estos valores: 1 primero, 2 después, 3 después, 4 después. Entonces eso yo le digo, bueno, esos valores que van a ir variando va a estar dentro de la variable i. Primero va a ser 1, después va a ser 2, después 3. Entonces la forma de escribir sería que vamos a mostrar de los nombres el que está en la misma posición, y lo digo poniendo la variable i. Bien, entonces fíjense ustedes lo interesante que es. Estoy analizando lo que pasa con el elemento del vector sueldo, pero muestro un elemento del vector de nombres. Bien, eso es lo que estamos haciendo.
Ahora, eso es lo que se repite. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas veces se repite? Dijimos que va de 1 a 4 según nuestro problema. ¿Quién es el que va tomando esos valores? Es la variable i. Primero toma el 1, después toma el 2, después toma el 3, después el 4. Entonces, y ese 4 es mi n, por lo tanto, lo que yo me estoy dando cuenta aquí es que estoy yendo desde el principio al fin. Es un ciclo incondicionado. Entonces la variable i toma el primer valor de 1 en 1 hasta la variable n. Ok. Y esto que acabo de hacer, si ustedes se fijan, porque esa variable i se usa como índice para tomar los elementos de nombre y como índice para tomar los valores de sueldo, los elementos de sueldo. Entonces, esa variable i que funciona como índice y estoy recorriendo de 1 a n, por todo eso vemos que ese diagramita lo que está sucediendo, lo que está haciendo es un recorrido de incondicionado. Estamos pasando por todos los elementos del vector. ¿Se ve o queda alguna pregunta? ¿O necesitamos verlo de nuevo o quedó ahí? Quedó claro. ¿Qué le parece, no? Anímese a preguntar. ¿Podría el funcionamiento del PCI? Ajá, muy bien. Buena alternativa. ¿Alguien más? Sí, lo vamos a hacer en el PCIN con la salvedad de que no podemos guardar palabra en PCIN, pero vamos a guardar los caracteres, ¿bien? O la primera, el primer nombre. A ver, ¿dónde está? Espero no haber repetido. Sí, J, M, R e I. Vamos a guardar la inicial, por decirlo así. A ver. Entonces, lo que hicimos fue un recorrido incondicionado, o sea, de principio a fin, de todo el vector de sueldo. ¿Ven? Todo esto de principio a fin. Bien. Haciendo la pregunta, bien, y de acuerdo a eso, tomando algo de, del vector de nombre. Bien. Bueno, lo hagamos un PCIN. Acá está. Profe, una pregunta. Sí. Al práctico hay que presentar todo lo práctico escrito. Creo que sí, sí. Ya irán no sé si lo pusieron como material o como tarea. A ver, déjame que vea. Trabajo de clase. Sí, está como tarea. Ustedes lo que tienen que hacer es responder a esta tarea, ¿sí? Con un PDF donde tengan justamente todos los 5 ejercicios resueltos, como le pide el enunciado, ¿no? Bien, ustedes lo hacen en papel, por lo que veo ahí está para hacerlo en papel, y por cada ejercicio tienen que tener estas 5 cosas, ¿bien? Los datos de entrada, datos de salida, un caso de prueba. Bueno, acá le pide el proceso o el plan, podemos decir. Luego hacen el algoritmo, o sea, el diagrama, y le hacen una prueba de escritorio. Bien. Lo que nosotros hacemos en PCIN es como para hacer la prueba de escritorio más rápido y como para ver cómo funciona en la computadora. Pero el que quiera hacerlo solamente en el papel, digamos, se puede hacer solamente en el papel, pero por ahí hay algunos que quieren verlo ya en la computadora y practicarlo en la computadora, por eso está planteado el PCIN. Bien, ¿cómo lo hacemos en el PCIN? Entonces, a ver, teníamos como dato vamos a escribir acá, ¿no? Como dato de entrada teníamos los sueldos, vamos a poner en mayúscula.
los sueldos lo vamos a tener con la variable sueldo sub i. ¿Qué más teníamos como dato de entrada? Teníamos los nombres. A ver si nos agarra los nombres, los vectores de carácter. Yo creo que sí. Dato de salida. ¿Necesario ingresar de entrada lista de nombre o lista de sueldos? Sí. Tienes razón, habíamos puesto así lista de sueldos y este subí lo pusimos en el elemento de la condición nada más. Bien. Datos de salida eran, ahí sí, nombres sub i para indicar que es alguno que cumplen la condición. La condición es que el sueldo, pero no todos, sino algunos, uno por uno vamos a ir preguntando, es mayor que un promedio de sueldos. Bien, eso era lo que teníamos que hacer. Bueno, una vez que escribí esto como para tener una guía, vamos a dibujar el diagrama. Aquí tenemos esto, bien. Entonces, lo primero que hay que realizar es usar un diagrama, un bloque de asignación para dimensionar, para darle un tamaño máximo al vector. Entonces pongo dimensión sueldos y le vamos a decir que a lo sumo va a tener 100 sueldos nada más, bien. El que tiene que coincidir con esto es el nombre, bien. Entonces también vamos a hacer dimensión nombres, va a tener como máximo la misma cantidad porque se corresponde, bien, 100. Bueno, una vez que hicimos esto ya nos podemos abocar al diagrama como nosotros lo venimos trabajando en papel. Lo primero que vamos a hacer es leer los primeros datos, leer X. Bien, acá no puedo ponerlo junto, tengo que ponerlo separado. Y leer, dijimos, leer Z. Me está faltando la cantidad de elementos que al principio no conocemos cuántas personas vamos a tener según el enunciado, n en 0. Bien. Y a continuación entramos en un ciclo de ingreso de elementos condicionados. ¿Qué tenía que ocurrir? Que X, que es un sueldo, tiene que ser mayor que 0. Si eso ocurre, dijimos que vamos a empezar a contar nuestro primer no era escribir, perdón, esto no es, sino que ya tenemos nuestra primera persona. Entonces con un bloque de asignación lo primero que hacíamos es incrementar nuestro n, que nos sirve de contador de personas, y luego guardamos esos dos datos. Bien, en nuestro vector de sueldos, siempre que van a guardar un elemento tienen que usar una posición, bien, un índice. La primera vez va a ser 1, la segunda vez va a ser 2, la tercera 3. ¿Eso dónde se está guardando? La cantidad de personas que voy teniendo en n. Entonces en la posición n voy a guardar mi sueldo, mi primer sueldo X. Como viene la variable Z, y en Z decíamos que íbamos a guardar el nombre, en este caso vamos a probar a ver si nos funciona con iniciales. Bien, vamos a poner nombres en la misma posición, voy a guardar Z. Y también dijimos que antes de volver a ingresar nuevos valores para X y Z, porque vamos a calcular un promedio, ya en esta primera pasada puedo ir haciendo la acumulación de los sueldos. Bien, entonces vamos a ver, acá estoy. Entonces voy a ir acumulando los sueldos. Bien, entonces mi acumulador, voy a sumar, ya en esta altura ya puedo sumar X o sueldo sub n. Vamos a sumar X para mantener la notación.
Si dentro de este ciclo tengo un acumulador, no me tengo que olvidar que tenemos que poner un acumulador en 0 antes de todo. Bien, entonces, y por fin necesitamos hacer el ingreso, leer un nuevo valor de X y leer un nuevo valor de Z. Aunque Z podría ir allá, ¿no? Bueno, puede mejorarse. Con eso ya tenemos la primer pasada, ¿sí? El ingreso del condicionado de dos vectores, ¿no? Son dos vectores, vamos ingresando a la par. Esa es la idea, como se corresponden sueldos con nombre, lo vamos ingresando a la par en el mismo ciclo, ¿sí? Cuando son cosas diferentes, obviamente que no se corresponden, tengo que hacer un ciclo de esto para un vector y después abajo otro ciclo para el otro vector. ¿Bien? Una vez que hicimos eso, bueno, repasemos acá. Me falta calcular el promedio y luego hacer la segunda pasada. Vamos a ver. Entonces calculemos el promedio con un bloque de asignación al salir del ciclo. Promedio de sueldo va a ser igual a lo que se acumuló dividido lo que se contó, bien, la cantidad de personas, n. Y hacemos la segunda pasada. Quedamos con que era un ciclo incondicionado, bien, pero igual si no sé, lo que yo sé que se repite, podemos ir poniendo eso como habíamos hecho el análisis. A ver, lo que se repite es la pregunta, bien, si sueldos la primera vez va a ser 1, la segunda vez va a ser 2, la tercera vez va a ser 3, en nuestro ejemplo llegaba hasta 4, entonces eso quiere decir que acá hay una variable índice, no porque se llame i, ¿sí? Le podemos poner otro nombre si ustedes quieren, k, pero por estar entre corchete o paréntesis al lado de una variable significa que es el índice, ¿bien? Eso vamos a preguntar si es mayor que el promedio de los sueldos. Bien. Lo dejamos con i. Recuerden, no porque se llame i es el índice. Entonces, sueldo sub i mayor que el promedio de sueldo. Si ocurre eso, escribimos, salimos, damos de salida el nombre que corresponde, o sea, el nombre sub i. Bien. Ahora, como esta variable i que está funcionando como índice va a ir del primero al último, bien, tengo que decir acá, bien, ¿cuál es la variable? Es i, su primer valor es 1, el último valor es n, y vamos de 1 en 1. Enter. A ver si ya quedó. Comparemos. ¿Sí? 1 hasta n, vamos preguntando y mostramos. Bien. Entonces ahí estaría y vendríamos a la prueba de fuego a ver si nos funciona con los... Hay arreglo de caracteres. Vamos a poner el inicial nada más, bien. Entonces, ¿qué nos estaría faltando? Cuando uno lo hace en la computadora necesita mensajes, bien, mensajes que nos indiquen qué es lo que estamos por hacer. Por ejemplo, cuando yo voy a ingresar X, le puedo decir ingrese un sueldo, bien, para saber qué es lo que tengo que poner al escribir. Acá vamos a decir ingrese, no vamos a poner nombre, vamos a poner una inicial, nada más. ¿Ven? Para hacer ingreso nombre, ingreso una inicial, el mismo bloque se va a repetir acá cuando vuelva a ingresar un valor para X. Ingrese un sueldo. Enter. Lo mismo cuando tengamos Z. Ingrese una
inicial. Enter. Bien. Si quieren también podríamos mostrar el promedio. No lo pide específicamente el problema. No, lo dejemos ahí. No lo pide, así que no lo vamos a mostrar. Lo que sí me está pidiendo es escribir, mostrar el nombre. Entonces podríamos poner aquí junto al nombre un mensaje. Pero en el escribir yo ya puedo poner varias cosas. Pongo acá. Al principio pongo un cartel, digo, ¿qué estoy mostrando? Nombre, bueno, realidad inicial, persona, pongamos ahí, persona, tal cosa, va a salir la inicial nada más, bien, y podemos poner el sueldo si quieren ahí, pero bueno, pedía el nombre, ponemos ahí, sueldo mayor al promedio. Ahí está. Bien. Hagamos la prueba. A ver, creo que sí, ya tenemos los cartelitos necesarios. Bien. Corramos. Vamos a agrandar acá. Ingreso en sueldo. ¿Cuál era el primero? 40.000. Ingreso en inicial. Déjenme que cambie acá a ver, para que corresponda con nuestro dato que tenemos. José, vamos a poner J. Acá está. Es cierto que puedo superponer esto, va a quedar bien. Ahí está. Ahí está. Excelente. Vamos a poner J. A ver si no nos salta de error acá. Ingreso otro sueldo, 25.000. 25.000. Este era de ingreso inicial, era de Matías, pongamos M. Ingreso otro sueldo, 23.000. Este era de Raúl, pongamos R. Ingreso otro sueldo, 10.000. Y esto era de Iván, una I. Enter. Y al último, me sigue pidiendo, pero si ya tengo los 4, tengo que ingresar un valor de fin de entrada de datos, que pusimos que iba a ser un valor negativo de sueldo, menos 1. Me pide una inicial, bueno, vamos a leer, no va a haber ninguno, ahí no debería pedirlo, ¿verdad? Pero bueno, lo pidió, así que está. Persona J, sueldo mayor al promedio, y persona M, a ver, ¿quiénes son? J era José, fíjense, su sueldo 40.000 era mayor que el promedio con el cálculo que habíamos hecho, ¿sí? Nuestro promedio era, ¿cuánto era? 24.500. Ahí está. Y persona M, Matías, 25.000, obviamente es mayor que el sueldo, que el promedio, que es 24.500. Excelente. R de Raúl y de Iván no me lo muestra, porque sus sueldos no son mayores. Bien. Funcionó. Entonces lo que podemos hacer con los vectores que guardan palabras, solamente, no, por ejemplo un nombre nada más, podemos guardar la inicial para ver que funcionen en PCIN. Bien. Y poder hacer la ejecución o la prueba de escritorio. Terminamos esto, la ejecución. A ver cómo quedó esto. Bueno, este es el pseudocódigo y ahí quedó el diagrama. Bien, entonces fíjense que hemos ocupado el acumulador, el contador, cosa que ya sabíamos de antes. Hemos ingresado dos vectores, bien, dos vectores para lo que sí se repitió fue el nombre, ¿verdad? Lo que en realidad podemos hacer es lo siguiente. Cuando se cumple la condición, recién ingresar Z, bien, acá. Y no ingresarlo, ponerlo una sola vez. Fíjense que con esto se soluciona. Porque ingreso un sueldo, ingreso X, si cumple la condición, recién ingreso Z, que va a ser el nombre. Vengo para acá, acumulo, ingreso en sueldo y verifica allá arriba. Ahí quedó mejor.
Bien. No sé, ¿hay alguna pregunta? Y la pregunta es si funcionan los vectores en PCIN, está contestada, ¿verdad? Lo que hay que recordar es que usar esta línea de dimensión, el nombre del vector, y entre corchetes poner la cantidad máxima de elementos que va a tener. Con eso ya va a funcionar y ya tenemos esto. Bueno. Con eso hemos resuelto el problema número 3. ¿Cómo sería eso? Profe, ¿cómo sería eso de escribir el proceso necesario para la solución del problema? ¿Qué sería lo que tendríamos que describir ahí? Ya. Como describir el paso a paso del diagrama o como nosotros pensamos en resolver ese problema. Miren, para mí sería escribir dice proceso, es lo que veníamos haciendo en los prácticos, 2 prácticos atrás, pero en el práctico de variable simple ya empezábamos a hablar de plan, es como hablar usando qué componente y cómo voy a usar los componentes, digamos, ¿no? No entrar en tanto detalle, sino decir, bueno, me parece que tengo que hacer esto o esto voy a ocupar. Es lo que podríamos hacer, ¿no? Ahora habría que preguntarle al profe Segovia si es lo que va a evaluar de esa manera o quiere todo el proceso detallado con palabras, porque en realidad no. Si van a hacer ya el diagrama de bloque, no haría falta que detallen con sus palabras el proceso, ¿sí? Lo interesante sería de que escriban un plan teniendo en cuenta los componentes que ya han estudiado. Dice, ¿por qué supongo que debemos usar los vectores a un número solo? Bueno, tal profe recién pudo ingresar. Bueno. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Hay más componentes, ¿no? Hay más componentes para los vectores, pero veamos a ver de nuevo algún otro problema, a ver si planteamos. Hicimos el 3. Fíjense el ejercicio 4. Ya en este ejercicio podríamos pensar a ver qué componente usamos. Solamente con leer el enunciado. ¿Qué le parece? A ver, los escucho. Sí, yo había puesto algo, me olvidé. Bueno, sí, porque sí. Hola, ¿hay alguien por ahí? ¿Qué le parece con el problema número 4? ¿Qué componente vamos a utilizar o necesitamos? Se han ido a tomar mate. Profe, Sí. profe, ¿a qué te refieres con la posición que ocupa dentro de la regla? Bien, es interesante, ¿no? Bueno, arreglo, si en algún momento ven esa palabrita, es el nombre que se le usa también para decir vector. Es lo mismo, ¿no? Entonces me estaría preguntando mostrar la posición que ocupa dentro del vector. Es por así decirlo, un sinónimo que se usa. Ahora, te está pidiendo la posición de quién. Del primer mayor y
del segundo mayor. ¿Ok? Veamos. Entonces, si te están hablando de mayor, vas a usar el algoritmo del mayor. ¿Bien? Pero ¿cuál es la diferencia con ese algoritmo? Es que acá te están pidiendo tanto el primero como el segundo. O sea que a ese algoritmo va a haber que agregarle algunas cosas para poder responder a este problema, ¿no? Ya tenemos componente mayor, lo sabemos hacer al componente mayor, lo sabemos hacer con variable simple. ¿Cómo sería con variable indizada? Muy buena pregunta, ¿verdad? Bueno, hay que plantear. Después tenemos, ¿qué va a pasar con el vector? Dice, dado un vector de k posiciones que contiene número entero, bueno, ya sabemos que son número entero y nos está diciendo, cuando dice de k posiciones, nos está diciendo de que tiene tantos elementos. Bien, recuerden lo que explicamos en la clase anterior. Vamos a la pizarra. A ver, vamos a la primera hoja. Ahí estamos en la primera. Limpiamos. Ustedes, cuando tienen un vector o un arreglo, lo que tienen, ¿sí?, es esto. Bien, este es mi vector. Y me están diciendo para este problema que tiene números enteros. Bueno, pongámosle número entero. Tenemos un 15, tenemos un 24, tenemos un 18 y tenemos un 30. Bien, esos números que acabo de escribir, que estarían guardados dentro del vector, bien, cada uno es un elemento. Bien, cada uno es un elemento. Entonces lo que está dentro, cada uno es un elemento. Entonces, cuando le pidan sobre los elementos, o diga acá en el enunciado, que es lo que dice, contiene número entero. Esos números enteros son los elementos. Ahora, cuando hable de posiciones, posición, se está refiriendo a esta otra parte del vector. Las posiciones son el lugar que ocupa el 15, por ejemplo, está en la posición 1. Bien, en la posición 1. Ese 24 está en la posición 2. Este 18 está en la posición 3 y este 30 está en la posición 4. Bien, entonces, en este ejemplo, cada uno de estos numeritos, como habíamos visto un ejemplo en la clase pasada, cada uno de estos son posiciones. Y cada uno de estos elementos, de los que están adentro, cada una de las cosas que están adentro son elementos. Pongamos así. Me quedó medio feo el dibujo, pero ahí quedó mejor ahí. Son elementos. Ahora, sí. Una pregunta. A esas posiciones también las llamamos índices. Muy buena, muy buena. Son posiciones. Ahora, ¿cuál es el índice? Bien, fíjate, voy a poner un signo igual acá, diciendo que todo eso, 15, 24, 18, 30, está guardado en la variable b. ¿Quién toma el valor de la posición 1 en algún momento? ¿Quién guarda el 2? ¿Quién guarda el 3? ¿Quién guarda el 4? Una variable que a veces usamos, por lo general, la variable i. Bien, en algún momento voy a poner 2 puntos para no diferenciar. Bien, en algún momento iba a valer 1, en algún momento iba a valer 2, en algún momento iba a valer 3. Entonces, las 1, 2, 3 y 4 son posiciones, pero el índice por lo general es una variable, ¿sí? Pero no es porque se llame i, sino porque
cuando yo quiera trabajar con supongamos con el 24, yo quiero a este número, a este elemento, yo quiero, qué sé yo, saber sus divisores, saber si es par, saber si es primo. Cuando yo quiera saber de ese elemento algo, ¿cómo lo voy a trabajar? Voy a poner B sub 2. Bien, si yo muestro esto, supongamos que pongamos así, eso me está dando en la salida el 24. Entonces fíjate vos, tenemos la variable vector y entre paréntesis o entre corchete, cualquiera de las dos formas, ponemos una posición, bien, un número de posición. Entonces ese número que ponemos acá de posición, si esto se repite varias veces, voy a cambiarlo por una variable i, y ese i o k o l o j, bien, va a ser una variable índice. A ver, voy a borrar aquí esta parte que dice posiciones para poder escribir algo. Fíjate vos, esto sucede cuando quiero mostrar todos los elementos del vector. Yo tengo que hacer un ciclo, bien, así como lo habíamos planteado en la clase anterior, posiciones. Yo voy a hacer un ciclo, y como esta salida, bien, este bloque de salida se va a repetir para B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4. Entonces, como esto va cambiando, yo voy a poner ahí una variable i, y al poner esa variable i entre corchete o entre paréntesis, entonces esa es una variable índice. Y lo que me faltaría decir que va desde 1 en 1 hasta 4 en este caso, pero también podemos decir que ese 4, si se guarda en una variable n, es la cantidad n, es la cantidad de elementos. Bien, entonces ustedes tienen, fíjense, básicamente 4 variables: el vector, la cantidad de elementos, y si hace falta, una variable índice. Bien, el vector guarda todo, la variable índice va guardando posiciones, no la guarda al 1, al 2, al 3, al 4 juntos, sino que en un momento vale 1, en otro momento vale 2, en otro momento vale 3, en otro momento vale 4. ¿Para qué uso la variable índice? Para poder trabajar con cada elemento del vector, porque si cuando i vale 1, acá abajo voy a mostrar b sub 1, que sería el 15. Bien, saldría el 15. Cuando i valga 2, si estoy mostrando b sub 2 acá b sub 2, la salida va a ser no 15, sino va a ser el otro valor, ¿cuál era? 24 también, va a ser 24. ¿Sí? Va a ser 24. Cuando i pase a 3, bien, cuando i pase a 3, acá en mi bloque de salida ya no va a ser, va a ser b sub 3. ¿Quién está en la posición 3 en el vector? 18. Entonces mi salida va a ser 18. ¿Ven? La siguiente vez i va a pasar a 4 acá, bien. Entonces acá mi b sub 4 va a ser 30, y lo que estoy haciendo es la salida. Bien. Ok. Entonces, ustedes lo que tienen que distinguir siempre son esas tres cosas. ¿Bien? La variable vector, la cantidad de elementos y un índice que se puede llamar i. Bien. O puede tener otro nombre. Si vamos a nuestro problema, que era la idea, ya me olvidé cuál fue la pregunta inicial. La posición me preguntaron, ¿no? Sí, me preguntaron por la posición.
decíamos, mostrar la posición que ocupa dentro del arreglo el primer mayor y el segundo mayor. Bien. Ok. Me está pidiendo posición del primer mayor y del segundo mayor. Bueno, vamos a nuestro ejemplo. A ver, analicemos. Nuestro ejemplo, voy a volver a poner el vector acá. Teníamos 15, teníamos 24, teníamos 18 y teníamos 30. Bien. Si este es nuestro vector, bien, me están las posiciones 1, 2, 3, 4. Primer mayor, ¿cuál es el primer mayor? Así, en este ejemplo. 24. No, perdón, primero será 24. Primero será 24. Sí, tienes razón. O hablaríamos del 30. Muy buena pregunta, vamos a ver el enunciado. 24. Mostrar la posición que ocupa el arreglo, el primer mayor y el segundo mayor. Primer mayor. Bueno, se puede tomar como cuál fue el primero que se encontró, pero recordemos que el algoritmo para buscar el mayor siempre decimos que el primer elemento es el primer mayor y luego se va cambiando, así que ahí no tendría sentido el enunciado. Lo vamos a tomar como que el mayor y el que le sigue. Bien, así. Consecutivo. El que le sigue, sí, no puede que no sea consecutivo. Entonces, ¿quién es el mayor acá? 30, ¿verdad? Y el segundo mayor, Sí. 24. 24. Ahora, ustedes tienen que fijarse, el 30 está dentro del vector B, ¿bien? Está dentro del vector B. La pregunta es, ustedes tienen, cuando se plantean los ejemplos, tienen que empezar a escribirlo con el vector y la posición. O sea que el 30 está en B. ¿En qué posición? B4. Muy bien. Y el 24 está en B en la posición 2. Ok. ¿Por qué le digo que tienen que escribir esto? Porque dependiendo del problema, ustedes van a tener que mostrar el elemento o la posición. ¿Sí? Si ustedes tienen que mostrar el segundo mayor, van a mostrar B sub 2 y eso le va a dar el 24. Pero si tienen que mostrar, ese sería el elemento. Pero si ustedes tienen que mostrar la posición, es 2. Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias. Entonces, vamos al enunciado. Mostrar la posición que ocupa. Bien. Bueno, gracias. ¿Quién? ¿Qué posición? ¿De todo? No. ¿Del par? No. ¿Del menor? No. Tengo que buscar la posición del primer mayor y del segundo mayor. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿cuáles serían la salida para nuestro caso de prueba acá? Serían justamente S4, donde está el primer mayor, y después S2, donde está el segundo mayor. ¿Ven? Entonces acá con los ejercicios de vectores juega mucho el tema de la posición y ver en el enunciado si me están pidiendo elemento o posición, repasarlo varias veces para estar seguro de qué es lo que se me pide. Bien, ahora viendo que ya tenemos una idea de cuál es el problema, tenemos que o la solución, digamos, con este ejemplo, el caso de prueba, y tenemos que también saber buscar el mayor y saber buscar el menor. Acá en este caso ya me están suponiendo que yo ya sé buscar el mayor en un vector. Lo que yo sabía era buscar el mayor
con variable simple. Bueno, entonces el primer paso sería llegar a hacer ese algoritmo, pero para vectores. Bien. A ver, lo teníamos en alguna de estas. ¿Cuál fue? Acá no sé si invertir mayor, acá está. Bien, fíjense, tengo para buscar el mayor en variable simple con ciclo, bueno, los dos con ciclo incondicionado. Este era el menor y este el mayor. O sea, tengo que hacer esto, pero en variable con vector. Una vez que yo sepa hacer esto con vector, tengo que plantearme la pregunta cómo lo hago para el segundo mayor. Bien, o sea que un ejercicio para la casa sería los algoritmos, algunos de los algoritmos que yo sé de variable simple, preguntarme, ¿y esto se puede hacer con vector? ¿Y cómo sería? ¿Vale? Entonces planteemos esto para vector. A ver si me da el espacio. Convendría que sea ya. Bueno, para la prueba de escritorio me conviene el apaisado, pero para el diagrama me conviene el vertical. Hagamos. Entonces, comencemos nuestro diagrama. Va a ser nuestro diagrama para buscar el mayor con ciclo incondicionado. Entonces, primero ingresamos la cantidad n, luego decía, y también mi primer x, y decía que mi mayor era ese x, bien. Y luego hacíamos un ciclo incondicionado para, a partir del segundo elemento, el segundo valor hasta n, ingresar un nuevo valor de x y hacer la pregunta, ¿no? Pregunta fácil, ¿no? ¿Cómo era la pregunta? Si x era mayor que el mayor. Entonces, si eso ocurría que sí, ponía en el mayor el nuevo valor de x. Así, a ver, ahí queda, ¿no? Bueno, básicamente, ya quedó medio feo la asignación, ahí va. Lo corregimos, ahí está. Ese era nuestro algoritmo con variable simple. Ahora, ¿cómo lo hacemos con vector? Y fíjense que lo que tiene que ocurrir con la variable x es que no se pierda. Bien, esa es la idea de guardarlo en un vector. Que no se pierda, por lo tanto, tengo que, antes de ingresar un nuevo valor, o mejor dicho, tengo que ir guardando ese valor de x. Bien. A ver, entonces, hagamos este algoritmo para vector. ¿Sí? Hay en la asignación del mayor una Y la última asignación. Bien. Sí, acá en mi pantalla del celular se graficó bien, allá, ahí está, corregido. Eso. Gracias. No tiene por qué. Entonces, a ver, hagamos el diagrama para vector. Entonces, yo tendría que ingresar mi cantidad de elementos y lo vamos a hacer separado. Lo vamos juntos. Y tendría que ingresar mi primer elemento. Y b sub 1, ¿bien? Ahí está. Luego diría que mi primer mayor es ese primer elemento que ingresé. Ahí que es parecidísimo, ¿bien? Ahora diríamos que a partir del segundo elemento, faltó el igual. A partir del segundo elemento vamos a ir haciendo el ingreso hasta el último. Nuestra variable índice, fíjense, vamos a ingresar mi b sub i,
que va a valer 1, perdón, va a valer 2, va a valer 3, va a valer 4, va a valer n, bien. Ahí está mejor la variable i. Ahora, a continuación haremos la pregunta, bien, la pregunta del millón. A ver si me deja espacio para escribir. Antes preguntábamos por x, bien, pero ahora el valor que nosotros estamos ingresando está en la variable, en el vector, en la posición i. Entonces mi b sub i, que feo salió ese corchete, mi b sub i es mayor que el mayor, bien. Si mi b sub i es mayor que el mayor, por el sí voy a decir, ah, bueno, ahora mi nuevo mayor, ¿sí? Ya no es, en el variable simple era x, el que se asignaba a la variable mayor. Acá va a ser entonces el elemento del vector que cumple, que me hizo salir por el sí, que es b sub i. B sub i es lo que se va a guardar como un nuevo mayor. Y al final, después de todo esto, si se termina el ciclo acá, bien, vamos a correr este un poquito, bien, ahí se ve, termina el ciclo ahí. Entonces, si muestro la variable mayor, ¿sí? Acá al final estaré mostrando el mayor, bien. Pero, ¿cuál es la situación? En la variable simple, yo lo que hacía justamente, voy a correr esto de nuevo aquí. En la variable simple lo que hacíamos por lo general era mostrar esa variable mayor, que estaba buscando el mayor, bien. Pero cuando trabajo acá con vectores, ¿sí? Acá al final, que no lo puedo escribir ahora, tengo dos posibilidades. Bueno, en realidad, como está escrito el diagrama, tengo una sola, es mostrar el mayor, bien, al final. Pero como en los vectores, además de los números, de los elementos, tengo las posiciones, también me puede interesar la posición, bien. Por lo tanto, de esta versión 1, de buscar el mayor en un vector, en realidad puedo tener una versión 2 para tratar de tener la posición. Bien, entonces vamos a hacer eso. No sé si me siguen hasta ahí. Hemos planteado la búsqueda del mayor de variable simple a variable indizada. Bien, vamos a ir a ver dónde está. Creo que no estamos en la última. Bueno, vamos a la primera. Borramos acá. A ver, ¿dónde está? Voy a volver acá a la explicación esta. Cuando yo estoy buscando el mayor, puedo tener el elemento mayor, bien, que son estos valores que están guardados dentro del vector. Pero también me puede interesar la posición, bien. Y lo interesante es que si yo tengo la posición, puedo obtener el elemento, el que está adentro. Acá lo veíamos. Fíjense, yo puedo tener el mayor, que es 30, el primer mayor, que es 30, o el segundo mayor, que es 24. Puedo tener esos valores. Pero si yo tengo el número 4, que es la posición del 30, yo tengo la posición y con eso yo puedo obtener el 30 del vector. ¿Ven? Si yo tengo este número 2, que es la posición, al poner b sub 2 voy a obtener ese 24. Entonces, en mi algoritmo de búsqueda del mayor para vector que hicimos acá en la versión 1, que es muy parecida a la de variable simple, vamos a cambiar. En vez de guardar el mayor acá, fíjense que es el primer elemento, y acá al final el mayor que se iba obteniendo en la búsqueda, no
en vez de guardar el valor, el elemento, voy a guardar la posición. Fíjense, total el número ya está guardado en el vector. Lo que yo no conozco es la posición, ¿bien? Entonces, fíjense, la posición del primer mayor al comenzar es la posición 1. Y luego, cuando cambia el mayor acá, cuando salimos por el sí, ¿cuál es la posición del mayor ya, la posición actualizado del mayor? Está guardado en la variable y si yo guardo el valor de i, voy a estar guardando la posición del mayor. Bien, voy a estar guardando una forma de acceder a los elementos del vector. A ver, lo hagamos acá. Entonces la variante, una versión 2 de buscar el mayor, ahí no se ve, un poquito mal costado, ahí se ve. Entonces tenemos, guardo, ingreso mi n, ingreso el primer elemento, y lo que yo digo ahora es que en vez de guardar b sub 1, guardo mi posición del mayor. O sea, guardo ese número 1. Bien, ya no voy a guardar el b sub 1. Voy a guardar la posición 1. Ahí vamos, ¿no? Esto vamos a dejar ahí. Luego, para i sigue lo mismo, desde 2, de 1 en 1 hasta n. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar otro elemento, mi b sub i, b sub 2, b sub 3, b sub 4, hasta b sub n. Y luego vamos a hacer la pregunta del millón. Preguntaré, b sub i, antes preguntábamos si era mayor que el mayor. Vamos a preguntar, b sub i es mayor que, a ver si lo puedo escribir bien bonito, el elemento que está en el vector b en la posición que yo declaré donde está el mayor. Así. Bien. Esta sería acá por el no y acá por el sí. Como que se hace más compleja la condición, pero fíjense, si yo mi primer elemento digo que es mayor, guardo la posición, o sea el número 1. Una vez que empecemos a hacer el recorrido con este ciclo, ingreso un nuevo elemento, voy a preguntar si ese elemento que ingresé es mayor que lo que hay en el vector en la posición mayor. ¿Sí? En la posición mayor. Si este es el segundo elemento, estamos preguntando b sub 2 es mayor que b sub p mai. P mai comenzó en 1. B sub 2, la primera vez estamos preguntando esto. B sub 2 es mayor que B sub 1. Bien. Estamos preguntando. Si eso sale por el verdadero, entonces mi posición del mayor ya no es 1, sino que va a ser 2. Si eso ocurre para i igual a 3, ya no va a ser 2, va a ser 3. Dicho de otra manera, la posición del mayor es ese valor de i que teníamos. Bien. Ahí está. A ver si se ve. Entonces, tendríamos que ver si ese algoritmo, como está, me sirve para preguntar por el ejemplo que teníamos. Bien, ¿cuál era el ejemplo? A ver, hagamos el ejemplo acá, a ver si nos da lugar. Total son 4 numeritos. Fíjense, mi vector tiene 4 elementos. El primero era el 15, 24, 18 y 30. Entonces tenemos 15 acá. Fíjense, voy a ir poniendo la variable i aquí arriba. Bien. Y voy a ir poniendo mi variable p mai abajo. Bien.
Entonces estamos acá. Si ingresa n, en este caso n va a valer 4. Bien. Ya está dibujado. Hay 4 posiciones. Bien. En mi vector va a haber 4 elementos. Ya lo dibujé. Pmi, si ingresa b sub 1, que es el 15, lo acabamos de poner. Y Pmi está en la posición 1. ¿Ven? Acá. Coinciden. Ahora me dice que, bueno, el i todavía no estaba, ¿verdad? El i comienza en 2, entonces lo borro de acá. Y el i comienza en la posición 2. ¿Qué se hace? Estoy acá. ¿Sí? Estoy en esta parte. Dice ingreso b sub 2. Mi b sub 2 en mi ejemplo era el 24. Bien. Una vez que hice eso, hago la pregunta. B sub i, todo esto es mi vector b, recordémonos. No nos olvidemos eso, no lo perdamos de vista. Todo esto es b. Me está diciendo, la pregunta, estamos acá. B sub i, que es 24, es mayor que B sub Pmi. B sub Pmi. O sea, a ver cómo lo leemos de otra forma. Del elemento del vector B, el que está en la posición i, que vale 2, es mayor que el que está en la posición Pmi. ¿Cuánto vale el que está en la posición Pmi? Vale 15. ¿Cuánto vale el que está en la posición i? 24. 24 es mayor que 15, me está diciendo esta pregunta, esta alternativa. ¿Es verdadero? Entonces venimos por el camino del sí. Mi posición del mayor ahora es i. ¿Cuánto vale i? Está en el segundo cuadrito. Por lo tanto, este ya no está más apuntando acá, sino que ahora es... No voy a borrar un poquito acá. Ya no es más ese, sino que es ahora este. No el 24, sino la posición 2. Bien, está apuntando, voy a decir ahí, al segundo cuadrito. Ahí. Bien, pero no es el 24. Bueno, vamos por acá en el ciclo y pasa al siguiente valor. Tachamos ahí, ahora se coloca en esta, al siguiente posición. Y acá tenemos el ingreso de B sub i. Bien, o sea, de B sub 3, el tercer elemento. En nuestro ejemplo era el 18. Entonces acá ingresó el 18. A continuación viene la pregunta de nuevo. B sub i es mayor que B sub Pmi. Traduzcamos. De los elementos que están en el vector B, el de la posición i, ¿dónde está i? En el tercer cuadrito. ¿Quién es B sub i? 18. Entonces el 18 es mayor que el elemento que está en la posición Pmi. ¿Quién es Pmi? Esto, está en el segundo cuadrito. ¿Quién es B sub Pmi? ¿Quién es el elemento que está en el vector? Es 24. Entonces estamos preguntando. El tercer elemento de B, que es 18, es mayor que el mayor que tenemos hasta ahora, que es 24. No, ¿verdad? 18 no es mayor que 24. Salimos por el camino del no y no hacemos nada. Vamos y le suma 1 al sí. Y pasamos a 3. Estamos en el tercer elemento. ¿Qué hacemos? Ingresamos al tercer elemento que quedamos que era el 30. Bien. Ahora venimos de nuevo a la pregunta y decimos B sub i. Estamos en el cuarto elemento. O sea, el cuarto elemento es mayor que el mayor. ¿Quién era el mayor? Pmi está apuntando al segundo elemento, que es el 24. Bien. Entonces estamos preguntando. Y está en el cuarto elemento, que es ese elemento es 30. ¿Es mayor que el mayor que tenemos ahora, que el 24? Sí. Por ser sí, entonces la posición del mayor ahora es i. Entonces ya no está acá el mayor, decimos que está en la cuarta posición y eso está en la variable i, como vemos, ¿ven? Entonces mi Pmi ahora
es ese valor, es el número, la posición 4, ¿bien? No el 30. Bueno, entonces ya aquí al terminar este diagrama, yo puedo hacer dos cosas. Por un lado puedo mostrar el mayor. ¿Cómo muestro el mayor? B del elemento B en la posición mayor. Bien, en este ejemplo sería B sub 4. Bien, P may está en la cuarta posición. Está en la cuarta posición. B sub 4 es 30. O I. Puedo hacer dos cosas. Puedo mostrar el mayor del vector así. O puedo mostrar dónde está ese mayor. O sea, puedo mostrar la posición. ¿Dónde está el mayor? Está en la cuarta posición, el cuarto elemento del vector. Entonces, esa va a ser la diferencia entre el algoritmo de variable simple con el algoritmo de variable indizada. Que yo aquí guardo la posición del mayor, bien, guardo la posición del mayor, y que la pregunta es con elemento del vector en la posición i mayor que el elemento de la vector que está en la posición del mayor. Si ustedes prueban este algoritmo con una prueba de escritorio, van a estar encontrando el mayor. Bien, a ver, comparemos con el de variable simple. Acá está. ¿Ve? Acá esta sería mi primera versión, pero como yo puedo tener dos cosas, tanto el mayor como la posición, vamos a una segunda versión que sería esta de acá, la versión 2, por así decirlo, para buscar mayor en un vector. Bueno, ahora hicimos eso, pero el problema me habla del primer mayor y el segundo mayor. Con ese algoritmo que hemos hecho recién, estamos encontrando esto. Ahora la pregunta sería, ¿cómo encuentro el segundo? Queda planteada la pregunta. ¿Ya se va? A ver, lo dejo hasta ahí. Queda planteado entonces para que escribamos la sugerencia en el grupo de Facebook y así contestamos. Bien, corregimos la sugerencia, hacemos la prueba de escritorio y continuamos con los demás componentes de vector la semana que viene. Así que cualquier duda o pregunta les sugiero escriban por el grupo de Facebook.